¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast, Frecuencia Logan. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente me dejó con sensaciones bastante mezcladas, pero también con ese gustito de cierre que uno necesita. Primero que nada, quiero aclarar que esto va a tener spoilers si no vieron esto de lo que voy a hablar. De lo que me refiero es la película de Peaky Blinders, El Hombre Inmortal. Finalmente vi el final de una historia que me acompañó durante todos estos años desde que la vi por primera vez. En este capítulo quiero hacer algo simple, pero honesto, contarles qué me pareció la película, qué cosas me gustaron y qué cosas no, y sobre todo, si realmente estamos frente a un cierre digno para una serie tan importante, al menos en mi opinión. A ver, vamos directo al punto. La película me gustó, creo que es un buen cierre, pero no es un cierre perfecto. Y esto es algo que voy a repetir bastante durante el capítulo, porque resume bastante bien lo que sentí. Es una película que cumple, que cierra cosas importantes, pero que también deja la sensación de que podría haber sido mucho mejor. Como que había material para hacer algo más grande, un poco más trabajado, y sin embargo, en varios momentos se sintió medio apurada, como si dijeran, bueno, listo, terminemos con esto y pasemos a lo siguiente si es que lo hay. Y eso, en una historia como Peaky Blinders, se nota, porque es una historia bastante importante y que creo que se podría haber manejado de otra forma, como les digo. Ahora, hay una pregunta clave acá. ¿Esto realmente se siente como Peaky Blinders? Y la respuesta para mí es sí y no. Tiene cosas de Peaky Blinders, tiene ese tono oscuro, ese peso emocional y ese personaje central tan fuerte, pero al mismo tiempo no termina, al menos para mí, de sentirse 100% como la serie. De hecho, si vos le sacás el nombre y le pones cualquier otro, y la presentás como una película independiente, tranquilamente pasa, y pasa como cualquier película. Creo que eso tiene mucho que ver con cómo manejaron a ciertos personajes y a ciertas cosas. Porque cuando vos perdés esa conexión con personajes claves, creo que ya no se siente igual. Ahora, si hay algo que creo que está bien logrado, es el cierre de Tommy Shelby. Para mí, el final de Tommy es un buen final. Y esto es importante decirlo, porque estamos hablando de uno de los personajes más complejos de toda la serie. Un tipo frío, calculador, peligroso, pero también roto por dentro. Un personaje que, si lo pensás bien, venía muerto en vida desde hace rato. Después de la guerra, después de perder a Grace, después de perder a su hija, después de perder a Polly, a su familia en general. Tommy es un tipo que siguió respirando, pero que ya estaba completamente destruido por dentro. Y creo que la película logra cerrar bien esa idea. Esa dualidad del personaje entre el líder implacable y el hombre lleno de traumas es lo que hace que conectemos con él. Porque sí, es un hombre horrible en muchos aspectos, pero también es humano y lo demuestra en esta forma, en esta fragilidad que hay después que detrás de este líder, digamos. Y esa parte humana es la que hace que uno, después de tantas temporadas, le tome cariño y se siente identificado de alguna forma. Pero por eso digo, su final está bien, no es perfecto, pero está bien. Ahora, donde sí creo que la película falla y bastante es en los personajes secundarios, digamos. Los personajes importantes después de Tommy, digamos. Arranco con Ada. Sinceramente siento que su personaje está ahí solo para darle un cierre rápido. Aparece poco, no tiene demasiado desarrollo y básicamente le incluyen para matarla y ya está. Y eso es raro porque en la serie era un personaje con mucho peso y mucha participación. Después también está Duke, el hijo de Tommy. Acá tengo sentimientos encontrados. Por un lado el personaje siento que está bien, pero por otro lado se siente distinto, como si fuera otro personaje. No sé si es el cambio de actor o la forma en la que te he escrito,
pero no termina de ser el mismo Duke que vimos en la última temporada. Es como una versión nueva, y eso a mí no me terminó de cerrar al menos del todo. Y después, bueno, lo de Arthur. Acá es donde más problemas tengo con la película. Entiendo que hubo temas y el actor que hacía Arthur estaba sufriendo algunas cosas personales y por eso creo que no fue involucrado en esta película, pero sinceramente su personaje, siento que el final de su personaje lo resolvieron de una forma bastante floja, muy forzada y sobre todo poco coherente con el personaje. Creo que podrían haberlo hecho mucho mejor, algo más a la altura de lo que fue el personaje de Arthur durante toda la serie. Y justamente hay dos momentos que a mí me quedaron muy marcados: la muerte de Ada y el momento en el que Tommy cuenta que fue él el quien le dio el final a Arthur. Son escenas fuertes que impactan, pero no porque estén perfectamente construidas, sino porque no te las esperás y porque generan mucho ruido. En mi caso, más que emoción, me generaron rechazo, porque sentí que eran decisiones que no iban por el camino correcto, que se podrían haber hecho mucho mejor, y eso es lo que más duele. No es que la idea sea mala, sino que creo que lo que fue malo fue la ejecución de esa idea. Y acá viene algo interesante. La emoción que yo sentí con esta película no vino tanto por lo que pasa en la película y por la película en sí, sino por lo que representa, por despedirme de los personajes, por cerrar una etapa, porque Peaky Blinders fue una serie que me marcó mucho y me acompañó mucho en este tiempo desde que la vi, desde que la empecé a ver. Entonces inevitablemente te pega un poco, pero te pega más por la historia que ya traías con la serie o que ya conocías, que por lo que la película construye por sí sola. Así que para cerrar, si tengo que darle una nota, le daría un 7,5 de 10. Es una buena película, un buen cierre, pero nada más que eso. Está lejos de ser perfecto. Le faltó profundidad en algunas decisiones, le faltó tiempo, le faltó quizás más cuidado. Se siente en parte como algo hecho medio a las apuradas, y eso para una historia tan grande como esta se nota. Aún así, si sos fan de Peaky Blinders, tenés que verla, porque cierra el arco de Tommy Shelby, y ese cierre, con todo lo bueno y lo malo, vale la pena. Así que nada, gente, esa es mi opinión de la película. Quiero saber su opinión ahora, la de ustedes. ¿Les gustó la película? ¿Les pareció un buen final? ¿O creen que se quedaron cortos? Los leo. Y como siempre, les deseo que estén muy bien y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Frecuencia Logan. Hasta luego.